Bien, buenas tardes. Vamos a, en esta tarde vamos a comenzar desde cero, a conocer la plataforma como tal, ¿no? Usted rápidamente va a conseguir que Binary es esta que está acá. Hay otras que aparecen con anuncios de Binary previo. Tiene que asegurarse que es binary.com, no vaya a ser que le roben datos y quieran robarle también parte de su cuenta real. Entonces, lo mejor es entrar a binary.com tal cual como aparece acá. Bien, eso es una alerta de seguridad sencilla. Lo otro, pues, la plataforma se la abre de esta forma. Yo, en mi caso, bueno, voy a iniciar sesión. Usted le pedirá que ingrese un correo electrónico. Yo entro en este caso, por los correos Gmail que pueda tener. Selecciono cualquier correo y evidentemente me aperturará una cuenta. Esa cuenta en particular, usted la puede recargar del monto que desee, comúnmente da $10,000, evidentemente ficticio, ¿no? Se necesita operar y hay varias formas. Binary es una plataforma de binarias. Se puede operar a un segundo, como puede operarse a horas si usted desea. Tiene muchas, en este caso, muchas formas de invertir. Tiene muchas plataformas, en este caso tiene Smart Trader, usted puede conseguir Forex, puede conseguir también mercados sintéticos, que es lo que vamos a trabajar nosotros. Y bueno, es una plataforma bastante amplia, ¿no? Es una plataforma hasta ahora bastante segura y ha cumplido con todos en este caso, los depósitos que se hacen, tanto los depósitos como los retiros. Entonces, digamos que Binary es confiable en ese sentido. Lo otro es que Binary permite utilizar bots. Aquí tenemos operar con bots. Y es lo que nos interesa en este momento. Usted le da clic en Binary Bot y evidentemente se le va a abrir otra ventana. Esta la vamos a dejar porque la vamos a utilizar también, pero él se va a abrir otra ventana. Si cuando se le abre la ventana hay que tomar en cuenta muchas cosas, ¿no? En la parte de bot. Uno, hay que tomar en cuenta que esté iniciada la sesión, si no, pues va a tener que iniciarla. Y aquí va a aparecer tanto real como ficticia. En este caso tenemos una ficticia. Y se cambian por este lado, ¿no? La cambia por acá y se cambia a real o a ficticia por este lado. La otra recomendación que le doy es que cada vez que vaya a cargar un bot o a utilizar un bot, perdón, tiene que cargar. O sea, es necesario cargarlo cada vez que lo vaya a usar. Si usted lo paró y lo vuelve a arrancar en el momento porque está en una sesión, no hay problema. Pero si usted se va y regresa, no sé, a la media hora, pues vuelve a cargar el bot porque ocurren cambios, digamos que no es a propósito, pero uno siempre tiene la malicia de que pareciera que el broker lo hiciera a propósito. Pero vamos a curarnos en salud y para ello pues solamente tenemos que cargar en este caso el bot. Fíjense que hay dos ventanas. Yo voy a retirar esta ventana dando un clic sin soltarlo y se retiró de la otra. Lo voy a colocar a un lado porque esta ventana la voy a utilizar yo para, en este caso, poder operar mercado sintético. Voy a ampliarlo un ratico. Aquí están Forex, índices TOT, materias primas y índices sintéticos. No voy a explicar cada una de ellas porque por ahora los estamos trabajando en índices sintéticos. Cuando utilicemos bots en cualquier otro mercado, yo se los haría saber. Comúnmente los mercados que utilizamos son índice de volatilidad 100. Fíjense que hay dos índices de volatilidad 100. Nosotros vamos a usar el que no tiene que es a un segundo, sino el normal. Ese índice es el que vamos a usar. Y acá ya tenemos índice de volatilidad 100. Recuerden que por ahora lo que vamos a buscar es el gráfico y no las operativas, ¿no? Esta parte es para, en este caso, el gráfico. Tenemos acá que yo siempre me voy acá donde dice dígitos, porque nuestros bots comúnmente son de dígitos.
y también hay otro tipo de bot, pero al entrar acá nos sirve para todo. ¿Por qué no sirve para todos? Aquí nos da una explicación de cómo trabajan los dígitos. Fíjense que si selecciona sobre, o sea que va hacia arriba, entonces los dígitos tienen que terminar por encima de donde yo seleccioné. En este caso, si yo seleccioné acá y se va arriba, pues yo gano. Y viceversa, si yo seleccioné acá, en el momento que seleccioné acá y va hacia abajo, pues en este caso, si yo digo que va hacia abajo, pues también gano. Caso contrario, si yo digo que va a subir y baja, pues pierdo, ¿no? Entonces, en eso consiste. Aquí hay una explicación que ustedes podrían leerla, ¿no? Pero lo que nos interesa son estas dos partes: índice de volatilidad, dígitos encima o abajo, y el gráfico que lo tenemos acá, en este caso es el gráfico del índice de volatilidad 100, aquí no lo dice claramente, que nos interesa por lo menos para el bot que tenemos en el canal, que es el bot Billions, utilizamos esta parte. Y tenemos a la parte de estadística de los dígitos, que es esta parte que está acá. Me estoy yendo, fíjense que comenzamos acá, pero aquí es donde vamos a trabajar casi todos los bots que tenemos en el canal. O acá, o en el gráfico. Yo siempre doy las explicaciones con el intervalo. ¿Qué son los intervalos? Aquí nos dice que es el índice de volatilidad 100 y aquí nos dice que es 100, o sea que este porcentaje que está acá son los 5 intervalos o tips o segundos, por así decirlo. Y aquí me voy a ir, miren, esto es un tips. Cuando cambia de 15 a 39, cuando cambia de 39 a 68, y comúnmente eso ocurre en un segundo, ¿no? Esto que está acá, que está cambiando de 85 a 40, eso son tips. Entonces, cada tips, eso ocurre en un segundo, quiere decir que el 16% de las veces, en este caso, de los últimos tips o los últimos intervalos, han salido el número 9, es el número que más ha salido las últimas 100 veces. Este porcentaje lo que significa es eso, nada más. El que menos ha salido es el número 3, solamente ha salido un 5% en las últimas 100 veces. Pero yo comúnmente trabajo en base a 50, ¿ok? Como yo trabajo en base a 50 y mis análisis los hago en base a 50, usted puede trabajarlo en el que más le convenga. Y 25 es muy rápido, es muy volátil, no le da tiempo de analizar bien cuando ya tiene que salir o cualquier cosa. Este para mí, el 100, es muy lento, sirve para bot a largo plazo, pero mis bots, o cuando yo lo configuro a base de 50 tips, los últimos 50 intervalos. Creo que consigo mejores entradas y mejores salidas con esos intervalos. Usted puede probar cada uno de los intervalos. No le recomiendo intervalos muy grandes, tampoco muy pequeños, ¿no? Podrían ser 50, podría ser 100 máximo, pero ya eso es a la adaptación que puedan tener ustedes con los bots, ¿no? A lo mejor le funcione más en 100 a ustedes, eso es cuestión de adaptación. Y bueno, y lo mismo, ¿qué me dice acá? Que el que más ha salido las últimas 50 veces, en los últimos 50 segundos, en este caso es el número 9, con 18%, le sigue el 7 y así sucesivamente. El que menos ha salido en este caso es el 3 y el 6, que tienen 4%. Y esto lo utilizamos nosotros para los análisis chicos. En este caso lo que usamos es analizar las entradas y las salidas, y estas son nuestras estrategias en base a esto. Estadística de los últimos dígitos, yo en lo particular trabajo con el 50. Bien, ya una vez que entendamos esta parte, y recuerden que esta parte salió de operar, y en este caso Smart Trader, es allí donde podemos buscar los dígitos que están acá o el gráfico, pero tiene que estar acá, en Binary, operar, Smart Trader. Y ya previamente tuvieron que haber iniciado sesión. Si no iniciaron sesión, pues no van a poder ver esas cosas. Sí la van a ver, pero cuando vayan a operar van a tener que loguearse igual. Entonces lo importante es que estén logueados, en este caso una cuenta virtual. Y yo esto lo que hago es colocarlo a un lado y me vengo para acá y aquí lo dejo. ¿Ok? Me quedo en la parte de bot, que esto lo vimos al principio. Ustedes pueden repasar este video las veces que quieran porque van a estar colgados en el canal de YouTube y en el canal de Telegram. Entonces, ustedes lo pueden repasar las veces que deseen. Ya cuando estemos en la parte de bots, ¿qué es lo que hacemos? Cargar bots. Acuérdense que los bots ya están en la parte de la descripción del canal de Telegram. Están todos los bots que nosotros hemos subido, y también están los videos o los enlaces de los videos. ¿Okay? Entonces, en este sentido, lo que podemos hacer es tener una ventana abierta, en este caso con los bots. Esto
estos son algunos de los bots que uso y otros que he creado para testearlo. Vamos a trabajar con, por ahora, el que los muchachos están usando mucho es el Paradise, que es un bot bastante amigable. Vamos a trabajar con el Paradise. Y ¿qué hay que tomar en cuenta para el Paradise? Bien, voy a leer algunas preguntas. Ok, ahorita explicamos lo de la parte, o vamos a explicarlo de una vez. La parte para hacer depósito. Para hacer depósito tiene que estar en la página principal, que es esta, no en la parte de bot. También lo pueden hacer de allí, pero es más fácil verlo desde acá. Me vengo para, en este caso, cajero. Y aquí me dice si voy a depositar o no voy a depositar o ver los medios de pago. ¿Ok? Por ahora tenemos un cajero virtual, que es la cuenta que tenemos acá, y aquí no vamos a ver los métodos de pago. Y aquí sí tendríamos que escoger qué método de pago vamos a utilizar. ¿Okay? Para mí, desde Colombia, el método más económico es RTN. O sea, RTN usted le coloca el precio del dólar que esté al día. Si vale 3.800 pesos, pues será cada dólar que usted deposite son de 3.800 pesos. Existen muchas formas de poder, en este caso, cargar la cuenta de demo a virtual. Ahorita explicamos la parte del arrastre de bot, pero por ahora estoy en la parte de, en este caso, de recargar. Los métodos que recomiendo yo para retirar, Skrill. Skrill tiene que abrirse una cuenta en Skrill porque los retiros son automáticos. Y lo otro es que yo tengo una cuenta en Colombia de Bancolombia y yo por lo menos hice el retiro y de Skrill a Bancolombia tardó 24 horas. Cobra 3.5% del monto y si el monto es muy pequeño le cobra $2, creo, o $2. Entonces, Neteller también supuestamente es bueno, pero yo no he usado Neteller. De hecho, se me dificultó poder verificar la cuenta de Neteller y decidí abandonarlo, ¿no? También hay muchísimas formas. Yo le voy a recomendar esta para el depósito, que usted lleva porque le coloca el precio del dólar que está al día. Claro, bueno, le recomiendo que lean sobre RTN, cómo funciona. Porque en realidad funciona como Mercado Libre, que usted dice, bueno, yo voy a comprar $20 y se lo pone a la tasa del día, entonces usted tiene que hacer una transferencia o un giro a la persona porque es con persona, no es con RTN, es un intermediario, es como un mercado libre de divisas, nada más, ¿no? Entonces usted le compra $10 a una persona, pero previamente tiene que hacerle el depósito o el giro. Esa persona luego le gira a RTN y de RTN usted automáticamente gira a Binary y es automático, es en segundo, le llega el dinero. De un lado y del otro, yo creo que en RTN perderá un minuto después que haga el giro, pues la persona lo confirma y de una vez le hace el giro a $10. Existe cierto tipo de seguridad en RTN, como que no le giran al chico hasta que usted no le diga que ya recibió el dinero, pero de todos Juan, modos, qué pena. dígame. Buenas tardes, hablas con Cristian Grisales. Buenas tardes, Cristian, cuénteme. Podemos recargar de Skrill a Binary. Sí, también se puede recargar de Skrill a Binary. Claro que sí. Lo único que en el caso de Colombia, para poder recargar Skrill lo tiene que hacer por Mercado Pago. Si va a ser Sí. o lo tiene que recargar por Efecti, y el valor del dólar no va a ser 3.800 pesos, sino 4.500, 4.800. O sea, prácticamente un 30% adicional. Mientras que por RTN, que lo he hecho, es al precio que esté el dólar en el día. Si es 3.800, 3.700, 3.900, 4.000 pesos, a lo que esté en el valor del día. Entonces la diferencia que veo con Skrill, yo retiro por Skrill. Por Skrill es que hago los retiros porque puedo hacer el giro directamente a la cuenta Bancolombia de Skrill. Entonces, ese es mi sistema. De todos modos, si ustedes quieren comprar por Skrill, también lo pueden hacer. Incluso muchos lo hacen por Bitcoin. Ya es cuestión de gusto. Yo, el más económico que he conseguido, porque lo consigo a la tasa del día, es este, para recargar. Y para retirar, que me lo deposita directamente a la cuenta de Bancolombia, es este.
Pueden haber los otros métodos, Web Money, todos. No les recomiendo que usen tarjeta porque en este caso Binary va a hacer su depósito a la tarjeta. Juan, Entonces, pero no pone problema Binary cuando uno recarga con una entidad diferente. sí, Ejemplo, si yo recargo con Skrill y voy a retirar con otra entidad, no me pone problema. pues no, yo no he tenido No. problema. No, yo no he Ah, tenido bueno. problema. O sea, yo he recargado, yo comencé con Skrill solamente, Sí. con Skrill. Pero, uy, no, los montos eran altísimos. Altísimos para poder llevar esto a Binary, eso era un monto altísimo. Entonces yo dije, no, voy a buscar una forma. Entonces me atreví a usar esta, RTA, y lo bueno de esta es que me consiguió a la tasa del día, mientras que Skrill me elevaba el monto a un 30% cuando yo hacía la consulta y no me servía. Entonces, Claro. ¿qué hice? Pues empecé y recargué con esta y funcionó y retiré con esta y funcionó. A 24 horas llega el monto de Skrill a Bancolombia. Bien, Ok, gracias, Juan. de nada, hermano. Esta es la parte del recarga. Ya sabemos que es por cajero, ¿no? Y por retiro también es por cajero. Cuando tenga dinero, pues va a ser por ahí. Vamos otra vez para Smart Trader, que es donde están los gráficos. Y volvemos ya está seleccionado, encima y abajo, perfecto, aquí está esto. Y nos vamos para acá. Vamos a cargar los bots. Aquí puede estar cualquier cosa, a veces está, cuando arranca usted, aquí hay uno ya precargado porque lo estaba probando. Pero usted agarra un bot, el que sea, en este caso vamos a agarrar Paradise, que está en el canal, y lo cargamos, ¿no? La estrategia de Paradise está también en el canal y entonces la puede consultar si no vamos ahorita a hablar de Paradise, solamente a manera de ejemplo. Y usted le da acá, en este caso play, para que arranque el bot. Paradise tiene su estrategia, pero lo voy a arrancar como si estuviese en la estrategia, ¿no? Y me va a salir esto. Yo comúnmente ruedo esto hasta acá y coloco el gráfico acá y voy en este caso viendo, ¿no? Para ahí no arranca hasta que no salga el número 8. Pero bueno, vamos a probar otro para que, Juan, qué pena, te interrumpo. dígame. En el momento que uno carga el BO, no hay que mover ningún dígito. Se cargó y ya automáticamente ya quedó listo para operar. Sí, ya se cargó y queda automáticamente listo para operar. No hay que mover nada. En el caso de la estrategia de True 12, yo le cambio al martingala por la segunda estrategia, ¿no? Pero eso está ya en el video también. Sí. Ah, bueno, Eh, listo. bueno, vamos a parar acá y vámonos con, en este caso, se aperturó una y se ganó, mire. Vamos a parar acá porque como Vision no para, entonces no tiene nada que ver, tiene que ver con el gráfico. Pues entonces solamente se le da play y se espera a que él empiece. ¿Ok? Él empieza a operar y ahí sucesivamente él va haciendo sus transacciones. Usted para el bot por acá y usted Juan, arranca el bot por acá. Dígame. eh, para uno saber que el BO ya arrancó, tiene que estar la línea naranja. Cuando llega a la mitad de la milla de la línea De la naranja, línea. él se queda acá y él automáticamente regresa cuando va a arrancar otra vez. Cuando llega acá es porque ya hizo la operación. Es que a mí me ha pasado que no, que se me demora mucho. No sé si es problema de internet. Depende del bot. Sí. Depende del bot. También el internet tiene mucho que ver, pero depende mucho del bot. Aquí ya hizo la operación. La Y cuando llega operación. acá, él me dice, bueno, ya ganó. Entonces así más Ah, o bueno, menos bueno. funciona el bot. ¿Qué pasa con este bot? Bueno, en este caso este bot es de gráfico y uno lo que hace es venirse a la gráfica y ver qué tendencia tiene. Y así sucesivamente. Lo que quiero es que entiendan de que pueden tener una ventana acá y pueden tener otra acá que es la del bot para que ustedes puedan, en este caso, utilizar el bot. Aquí hay una tendencia alcista, por eso la mayoría de las veces él está diciendo que va al alza. Call es al alza, put es a la baja. En este caso ya empezó a bajar y él le dijo a la baja, pero bueno, usted para poder analizar los bots tiene que tener una acá y otra acá. En este caso, la mayoría son de dígitos, pues entonces aquí tendría que tener los dígitos y cambiarlo en el intervalo 50 en mi caso. Y usted analiza acá. Y listo, eso es todo. Así funciona Binary. Juan, es mejor, Juan,
dígame. ¿Es mejor operar los dígitos o el gráfico? Vuelvo y digo, hay bot para dígito y hay bot para gráfico. En el canal Sí, solamente tenemos para gráfico a Pigeons. Los demás sí. son de dígito, entonces tienen que estar allá. Hay bots que son muy rápidos en dígito. Por lo menos Paradise es un bot un poco lento en los dígitos porque trata de buscar algo seguro. Pero hay bots que son mucho más rápidos que Forex, ¿qué tal es? Forex. Forex es bueno, yo lo uso. Forex es bueno, lo único que hay que usarlo con la estrategia. Bueno, en el canal subí que yo llevé Forex una cuenta de $10 hasta 80. Con Forex, solamente con Forex. ¿Cuánto? De $10 a 80 con Forex. Ah, súper bueno. Entonces, por eso, claro, estamos hablando de, no sé, casi 800% de que eso no se lo da nada, ¿no? No, ningún negocio No, le pues va a dar eso. usted en binaria no consigue eso. Digamos, uno que está empezando en binarias pierde mucha plata. Por eso, el único problema de los bots es que tenemos que saberlos usar. Nada más, tener Eh, paciencia también Practicar la estrategia. y practicar la estrategia muchas veces, pero un bot le puede llevar eso tranquilamente con estrategia. Pero en cambio en binarias es Poquito difícil. capital. Sí, con poco capital. Paradise yo lo expliqué con $5, imagínense. Entonces, Eh, es cuestión de que usted también practique mucho en demo para después entrar en real si va a entrar en real. Pero yo, por lo menos, yo no entré en real si no soy rentable en demo. Para eso hay que ser rentable, no un día, sino semanas. Ser rentable en semana y usted diga, bueno, yo voy a generar diario $10, o como en el caso de Rodolfo, que estaba generando $5 diarios y le ha ido bien. Pues entonces usted dice, bueno, yo voy a generar 10 o voy a generar 20. Lo importante es, depende mucho de su capital también, ¿no? Si su capital es pequeño, o sea, si su capital es $5, no aspire a hacer 500, por lo menos en ¿Cuál es un eso? día. Ahí tengo una duda, qué pena. Digamos, si yo opero con $10, eh, ¿qué diferencia hay si opero con 10 o que opero con 50? Si el bot está configurado automáticamente o hay que hacer un cambio ahí. Sí, se puede hacer cambio. Por lo menos, ¿cómo lo haga, cómo hacemos un cambio? Yo voy a cargar Forex, por ejemplo. ¿Cómo se hacen los cambios? Él está configurado, en este caso, para entrar con $1. Sí. Entonces, si ya usted tiene una cuenta de 50, podría trabajar entonces Forex con $2. Entonces va a ganar más dinero y en menos tiempo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, eso va a depender mucho de su capital. Ah, ya. En este caso Forex creo que está para $20, no recuerdo. Sí, $20. Y está entonces en este caso para $1, hacer $1 y correr Forex con $1, ¿no? Entonces, así más o menos funciona Binary, no hay nada del otro mundo. Se paran por acá los bots, se ponen play por acá los bots, tienen que asegurarse, y aquí le voy a dar un consejo a todos. Uno, de cargar los bots cada vez que vayan a operar, siempre y cuando abandone la sesión, o sea, usted se vaya y cuando regrese, pues vuelva a cargar el bot como si nunca lo hubiese cargado. No le voy a dar play porque a lo mejor se pudo haber cambiado algo y eso ocurre muy comúnmente, ¿no? Sobre todo si no dice índices sintéticos, sino que aparece Forex acá, ya es porque ya se cambió, porque ya nuestros bots están para índices sintéticos. Lo otro, asegúrese que esté en la cuenta demo, si va a trabajar en demo, o cuenta real si va a estar en real. Cada vez que usted cambie de cuenta, tiene que cargar el bot necesariamente, porque si yo cambio de demo a real, se me cambia la configuración del bot. Entonces, cada vez que usted cambie de cuenta, tiene que cargar el bot. Me ha pasado y me pasó una vez que yo pensé que estaba probando un bot y pensé que estaba en cuenta demo y resulta que estaba en cuenta real. Entonces, eso me pasó a mí, imagínense. Yo no me había fijado, entonces a lo mejor le puede pasar a usted. Tiene que estar pendiente de la cuenta y cada vez que cambia la cuenta tiene que cargar el bot. Siempre tiene que estar cargando el bot. Al menos que usted esté acá pegado, no sé, media hora en el mercado viendo, no sé, los dígitos a ver si hay entrada y entonces ahí sí no tiene que cambiarlo. Lo puede parar y dar play las veces que quiera. Pero cuando ya usted abandona la sesión, tiene que cargar el bot todas las veces. ¿Alguna pregunta con respecto al funcionamiento de Binary o que no entiendan algo de Binary? Ya saben, Eh, ya. sí, Dígame. Juan, mi hermano, mira,
Gracias por toda esa información que nos estás brindando. Te tengo una serie de preguntas, mi hermano, y es la siguiente. O sea, yo veo que existen demasiados bots, o sea, demasiados, ¿sí? Muchos. Pero, o sea, para serte sincero, yo ya he tenido la oportunidad, pues, de operarlo, pero hasta el momento, quizás por el tema de psicotrading, que no lo manejo, pero sé que es algo que es manejable y que uno tiene que, si quiere ser rentable, tiene que obviamente ser muy efectivo con eso y puntual. Como tú lo acabas de decir, personas que se ponen metas, ¿sí? Y yo Claro. estaba fallando mucho en eso. Sin embargo, hasta el momento creo que, bueno, y gracias a Dios entré a este canal, que creo que es uno de los mejores canales que he tenido la oportunidad de estar, Qué bueno. pero me gustaría saber, en base a tu experiencia, mi hermano, qué bot nos puedes recomendar y cómo aplicar su estrategia, porque es que yo creería que, o bueno, no sé, siento, o no sé si todos los bots uno puede operar en cualquier hora, si el mercado tiene una volatilidad muy alta, si opera en base a ciertas estrategias, o sea, porque quizás yo puedo conseguir coger un bot de los que están ahí y arrancarlo, pero no sé su estrategia, entonces quizás ahí también esté fallando. Claro. Bien, ¿me recuerda su nombre? Qué pena. Mi hermano, Jason, brother, Jason Jason. Escobar. Muy bien, Jason. ¿Qué le puedo decir? Eh, Primero, no debería entrar en cuenta real si no tiene un plan de trade. O sea, usted necesariamente tiene que determinar, bueno, yo voy a entrar con $10, que es factible. Bueno, voy a aspirar de esos $10 a hacer $5. O sea, yo creo que dependiendo del capital, debe ser su aspiración. No quiere decir que con $10 no pueda hacer 100. Eso no es lo que quiero darle a entender. Lo que pasa es que a medida que usted lleve más ese dinero más lejos, con poco capital, eh, tiene mayor probabilidad de perderlo. ¿Por qué? Porque le está dando chance al mercado de que pueda, en este caso, revertirse en su contra. ¿Cómo hacemos para revertir esas probabilidades que pueden venir en su contra, que está en todo mercado, porque si no, no funcionara, si no estuvieran, mejor dicho, ¿no? ¿Cómo puede hacerlo? Con estrategia. ¿Y cuáles son esas estrategias? Pues las estrategias es el análisis de los dígitos. O sea, si usted tiene buenas entradas y buena salida con estos dígitos, perfecto. Si ya usted se colocó como meta hacer $5 de 10 eh, y ya lo logró, póngale que con un bot usted lo puede lograr, póngale que en 5 minutos o tal vez en menos, dependiendo del bot. Y diga, bueno, ya yo gasté 3 minutos nada más y ya hice $5. Y usted dice, ¿por qué no llegar a 10? ¿O por qué no llegar a 20? Si ya usted logró su meta, lo mejor es que ya se aguante. Ahora, si usted desea arriesgar, pues está arriesgando. Si usted quiere ir por más, pues entonces se está colocando en riesgo. Sobre todo porque el mercado, y usted si es observador y conoce de probabilidades, si el mercado tiene probabilidad de que usted pierda, entonces en algún momento va a tener que perder. ¿Qué es lo que importa en este caso? De que usted gane más de lo que pierde. Eso es lo que importa. Entonces, si en un día usted pierde y usted dice, bueno, yo voy a perder al día de 10, voy a perder 5. Si llego a 5, no voy a seguir operando. Si usted perdió 5, ¿por qué va a seguir operando los otros 5? Es lo más seguro que al día siguiente el mercado haya cambiado y que se haya colocado a su favor. ¿Y cómo se coloca a su favor y cómo sé yo que está a mi favor? Con esto que está acá. Muchas veces yo he entrado y tengo todo a mi favor, pero en el momento de accionar el bot, póngale, no sé, 30 segundos después, el mercado empieza a cambiar. ¿Qué debo buscar yo? Una salida. Y la salida bien sea disparar el bot si no hay operaciones abiertas. Y yo digo, no, pues yo me puedo arriesgar igual. Entonces, si yo lo dejo corriendo y yo sé que todo se viene en mi contra y yo pierdo, no tengo por qué enojarme por eso, porque yo acepté ese riesgo. Entonces, yo lo que le recomiendo es, primero, tener un plan de trade. Segundo, con estrategia, usted puede ganarle al broker, usted puede ganarle al mercado. ¿Cómo con estrategia, Juan Carlos? Bueno, cuando usted tenga todo a su favor, y para eso están los videos. ¿Cómo sé yo cuando está todo a mi favor? Bueno, utilicen los videos. No corran un bot si no lo conocen. No corran un bot si no tienen una estrategia. Porque si usted corre un bot sin estrategia, le va a funcionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 veces a lo mejor y usted dirá, bueno, este es el bot, el santo bot que todos esperan un santo bot. Entonces, este va a ser el santo bot porque gané 10 veces. Pero resulta que cuando usted metió un real, la primera la ganó y la que siguiente la perdió. Pues ya estaban en probabilidad de que iba a perder.
porque no supo entrar con estrategia, no supo estudiar el mercado, no supo estudiar las horas. No toda hora es bueno para operar. ¿Y cómo sé yo cuál es la buena hora para operar? Pues practicando. En las tardes, en la noche, en la mañana, al mediodía. Hay bots que funcionan bien al mediodía, pero funciona bien al mediodía, póngase de lunes a viernes, pero sábado y domingo no. Entonces, ya yo sé que este bot funciona bien al mediodía, de lunes a viernes, pero sábado y domingo no lo puedo operar. Para ello tiene que practicarlo a toda hora y a todos los días, o por lo menos las horas que usted cree que va a poder operar. Pues si usted trabaja, entonces digo, bueno, yo voy a operar en la noche, voy a operar de 7 de la noche a 9 de la noche. Entonces, mire en qué día de la semana le va mejor de 7 a 9 con Xbot y va anotando y lo prueba otra vez y lo vuelve a probar. No, sí está funcionando, pero funciona con estrategia. Si no, lo demás sería azar. ¿Por qué? Porque meter un bot y que funcione solo, y se lo digo y se lo voy a decir siempre, ningún bot debe dejarse funcionando solo. Ninguno. Entonces, lo que sí le puedo decir es que un bot funcionando solo, tarde o temprano le va a quemar una cuenta. ¿Alguna otra pregunta? No, efectivamente, básicamente dijiste todo lo que yo estaba haciendo. O sea, créeme que, como te digo, cantidades de bots, yo miraba por ahí, lo que hacía era correrlo. Obviamente sin tener conocimiento de la gráfica, o sea, porque he notado en tus canales, perdón, en el canal que listo, está, digamos, el bot de Forex, hay otros bots, pero cada uno de ellos tiene su estrategia y que por favor tú me digas dónde puedo conseguir, si están en YouTube. O sea, un ejemplo, está el bot de Sí, Forex. Y si tú en YouTube tienes la explicación de que cuando el dígito, un ejemplo, el dígito cero esté en 4 o 5% de probabilidad que salga, ahí es que se debe operar. No sé si me hice entender. sí, señor. En el canal de Telegram, arriba, donde está la imagen, ahí están los enlaces y están los bots. Están los archivos y los enlaces, en este caso, de YouTube. El canal de YouTube se llama Bot Gratis 12. Pero ahí en los enlaces del canal de Telegram usted le da y lo envía directamente al bot. Cada bot tiene una estrategia. Y cada bot, bueno, a diferencia de True 12, que tiene dos estrategias, una normal y la otra que para mí es más rentable, que fue la que expliqué el día domingo. True 12 es uno también de los que más uso. Entonces, ¿Cuál, mi hermano? ¿Cuál mencionaste? True 12. Ese es buenísimo. Esa estrategia también está, la estrategia del domingo tiene dos estrategias, pero es más rentable la estrategia que expliqué el domingo. Se llama Estrategia 2 de True 12. Paradise es un bot muy seguro y si se sabe operar y si usted tiene paciencia y usted tiene $5 y con paciencia, pues lo puede llevar fácilmente a 10, pero con paciencia. Entonces, el otro que me gusta mucho también es Forex, True 12, Paradise y si tiene más capital, pues en este caso sería Billions, pero para eso se necesita más capital. Entonces, los más básicos son esos. ASA, por lo menos ASA y ASA 2 son bots que necesitan capital. Son bots muy buenos, pero necesitan capital. Híbrido, por lo menos híbrido MD, perdón, que lo presenté el domingo, es un bot que es altamente rentable. Te puede dar, no sé, en 15 minutos $50, pero también tiene sus riesgos y para eso necesita capital. Porque si usted no sabe entrar en un momento dado, y ahí está en el video que grabamos, usted no va a poder sostener una cuenta si no tiene $50, $100, y en 15 minutos le puede generar $50, ¿no? Si ya usted tiene mucho capital, yo le recomiendo híbrido MD y Billions, si tiene mucho capital. Pero ese híbrido, cuando hablamos de capital, ¿supera los $100 o No, sí? a eso me refiero, $100. O sea, pero con estrategia. Ahí está en Sí, el video, en el video. Si usted lo deja corriendo mañana, tarde y noche, evidentemente no le va a alcanzar los $100 porque le va a comer la cuenta en un momento de que el mercado esté en su contra. Entonces, la estrategia es que el mercado esté a su favor y ahí explicamos. ok. Mi hermano, ya una sola pregunta como para darle paso a los demás compañeros. Y Dígame. quisiera saber por qué los bots, por lo general, o sea, pagan poco. O sea, uno mete $10, digamos, en una operación y el retorno es como de 1,93, un ejemplo, no sé por qué. No, no, vuelvo y le respondo con híbrido. Híbrido por cada dólar le da $9. Ah, ¿Entiendes? ya. O sea, eso depende del bot. ¿Por qué? ¿Qué es lo Ah, que ya. hace, qué es lo que hace híbrido? Híbrido predice el cero.
pero pierde con todos los demás. Entonces aquí tiene mayor probabilidad de perder. Entonces el broker le da por cada dólar invertido $9 si sale el cero. Ya, perfecto, brother. No es más. Bien, se me está acabando el Zoom. Pero cualquier duda la podemos aclarar entonces por el canal de Telegram. ¿Les parece? Listo, gracias. Bueno, entonces les deseo feliz tarde. Pues hasta luego.